Cápsula jurídica: la fianza. Historia de la fianza. La fianza es un contrato de garantía que nace muchos siglos antes de nuestra era. En tal virtud se analizarán los antecedentes más remotos y trascendentales de la figura jurídica, los cuales sirvieron de base para su perfeccionamiento. En Babilonia, en el código de Hammurabi, existe un antecedente de la fianza en el año de 1730 a.C. Se mandó grabar el código en estelas de piedra con el fin de repartirlas por las capitales del reino de Babilonia, para el mejor conocimiento de sus leyes. En este código se manifiesta una forma de fianza o contrato de garantía, principalmente en la reglamentación de los esclavos, los cuales se consideraban un objeto propiedad del dueño, el cual podían matarlos sin rescato alguno, lo mismo que entregarlo en garantía de una deuda. En India, otro antecedente de la fianza se consigna en las leyes de mano, expedida en los años de 1280 al 800 a.C., formada por 12 libros que reglamentaban tanto el derecho público como privado. La fianza se regulaba en leyes civiles tanto en aspectos hereditarios como en la conducta de los reyes y de la casta militar. En Israel, en este país la fianza fue conocida en el año 922 a.C. Prueba de ello se encuentra en una de las parábolas del rey Salomón. Se dice, cualquiera que se convierta en fiador de un extraño tendrá que arrepentirse. En Roma, la fianza ya se configuraba como tal y se derivaba de uno de los contratos más trascendentales de la época, llamada estipulación. Fianza estipulatoria caracterizado por un contrato brevis de garantía y que se perfeccionaba como el uso de ciertas fórmulas verbales. Se consideraba un contrato accesorio de garantía que requería una obligación válida principal para existir. La fianza estipulatoria se definía como un contrato mediante el cual una persona fiador se obliga a cumplir en el caso de que otra persona, fiado, sujeto pasivo a una obligación garantizada por la fianza, no cumpla. Este concepto de fianza era muy avanzado para esa época, pues es muy similar al encontrar en el Código Civil actual. ¿Qué es la fianza? Es la garantía personal que otorga una persona, en este caso el fiador, y por la cual se compromete a cumplir una obligación en lugar de otro. En este caso viene siendo el deudor principal. Esto mediante el acreedor, en el caso de no hacerlo este. Es un contrato accesorio de una obligación principal, de suerte que depende de la validez de esta misma y no podrá ser la cubierta de la fianza mayor, pero sí menos extensa que la principal. Características de la fianza. Primero, se otorga a título oneroso, cobro de primas por el servicio. Segundo, el fiador es una persona moral debidamente autorizada por la Secretaría de Haciendas y Crédito Público. Tercero, se garantiza la obligación mediante una póliza. Tipos de fianza: de fidelidad, judiciales, administrativas o generales, de crédito, fideicomisos de garantía. Ahora nos corresponde hablar acerca de la normativa, efectos y extinción de la fianza. La fianza es ampliamente tratada en el Código Civil ecuatoriano. Eh,
corresponde o abarca en el título 34, que habla específicamente de la fianza, comprendido en los artículos 2238 al 2285. Cuenta con 5 parágrafos. El primer parágrafo nos habla de la constitución y requisitos de la fianza. El segundo acerca de los efectos de la fianza entre el acreedor y el fiador. El tercero nos habla de los efectos de la fianza entre el fiador y el deudor. El cuarto acerca de los efectos de la fianza entre los cofiadores. Y el quinto nos habla exclusivamente de la extinción de la fianza. La fianza forma parte de las cauciones junto con la prenda y la hipoteca. Sin embargo, se diferencia de ellas en que el fiador constituye un verdadero derecho general de prenda a favor del acreedor, quien puede perseguir su deuda a todo el patrimonio del fiador. Como sabemos, es una de las obligaciones accesorias que se contemplan dentro de nuestro Código Civil. La definición de fianza la encontramos en el artículo 2238, el cual nos dice que la fianza es una obligación accesoria en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o en parte, si el deudor principal no la cumple. La fianza puede constituirse no solo a favor del deudor principal, sino de otro fiador. El artículo 2239 nos manifiesta que la fianza puede ser convencional, legal o judicial. Es convencional cuando se constituye mediante un contrato. Es legal cuando se ordena por ley, obviamente. Y es judicial cuando lo hace a través de la decisión de un juez. La fianza legal y la judicial se sujetan a las mismas reglas que la convencional. Dentro de los efectos que la fianza tiene, pues encontramos efectos entre el acreedor y el fiador, entre el fiador y el deudor y entre los cofiadores, pero acá únicamente nos vamos a limitar a hablar acerca de los efectos generales de la fianza. Entonces nos dice que el obligado a rendir fianza no puede sustituir la misma por prenda o hipoteca sin consentimiento del acreedor, salvo que sea exigida por la ley o por decisión del juez, en cuyo caso puede sustituirse por una prenda o hipoteca suficiente. Es posible fijar una remuneración al fiador por los servicios que presta. El fiador no puede obligarse a más de lo que debe el deudor principal, pero puede obligarse a menos. Esta es una consecuencia lógica de su carácter accesorio. Se puede afianzar contra la voluntad del principal deudor. Sobre la extinción de la fianza, lo encontramos en el parágrafo quinto del título 34, comprendido en los artículos del 2283 al 2285. El artículo 2283 nos dice que la fianza se extingue en todo o parte por los mismos medios que las otras obligaciones, según las reglas generales. Y además, primero, por el relevo de la fianza en todo o parte concedido por el acreedor al fiador. Segundo, en cuanto al acreedor, por hecho o culpa suya, ha perdido las acciones en que el fiador tenía el derecho de subrogarse. Y tercero, por la extinción de la obligación principal en todo o parte. Otra de las formas de extinción de la fianza es lo que manifiesta el artículo 2284. Si el acreedor acepta voluntariamente del deudor principal, en descargo de la deuda, un objeto distinto del que este deudor está obligado a darle en pago, queda irrevocablemente extinguida la fianza, aunque después sobrevenga evicción del objeto. Artículo 2285. Se extingue la fianza por la confusión de las calidades de acreedor y fiador, o de deudor y fiador, pero en este segundo caso la obligación del subfiador subsistirá. Y bueno, gracias por ver el video.